Primera lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses en el capítulo 4. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos, para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó de igual manera, debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto: que nosotros los que quedemos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel, y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes por el aire, para ir al encuentro del Señor, y así estaremos siempre con Él. Consuélense pues unos a otros con estas palabras. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial del Salmo 95. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor, porque Él es grande, más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos, que ni existen, porque los falsos dioses son apariencia. Ha sido el Señor quien hizo el cielo. Cantemos al Señor con alegría. Alégrense los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Cantemos al Señor con alegría. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Cantemos al Señor con alegría. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas en el capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró a la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios, y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les dijo: seguramente me dirán aquel refrán: médico, cúrate a ti mismo y haz aquí en tu propia tierra todos estos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: yo les aseguro que nadie es profeta en su tierra. Había ciertamente en Israel muchas viudas en los tiempos de Elías, cuando faltó la lluvia durante 3 años y medio y hubo un hambre terrible en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda que vivía en Sarepta, ciudad de Sidón. Había muchos leprosos en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán, que era de Siria. Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se llenaron de ira, y levantándose, lo sacaron de la ciudad y lo llevaron hasta una barranca del monte, sobre el que estaba construida la ciudad, para despeñarlo. Pero él, pasando por en medio de ellos, se alejó de allí.
Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Qué difícil debe haber sido para Jesús que las personas de su propia tierra no creyeran en Él, no creyeran que Él era en persona la revelación de aquel texto del libro de Isaías. Pero es que realmente a nosotros nos cuesta creer en las personas que están cerca de nosotros y que empiezan a tener un proceso de conversión. Jesús no estaba experimentando ningún proceso de conversión, Él era Dios hecho hombre. Pero si este texto lo traemos al día de ahora, en nuestros tiempos y en nuestras vidas, nos cuesta mucho creer en la conversión de aquellos que de repente cambiaron totalmente de vida y se entregaron al Señor con verdadero amor, con toda aquella convicción y aquel deseo de seguir sus pasos. Y nos parece asombroso que alguien que nosotros hemos conocido de toda la vida y que no ha sido realmente admirable en su caminar, entonces nos parece totalmente sorprendente el que de la nada tiene una gran conversión y no creemos en su conversión. Justamente algo similar le estaba pasando a Jesús con la gente de su pueblo, porque ellos conocían el origen, que era hijo de José y de María, que era hijo de los mismos hermanos y del pueblo. ¿Y cómo era posible que este hijo de José y de María, que ellos sabían que no había nacido del cielo, sino que había nacido de un vientre materno, cómo es posible que hoy esté diciendo que Él es la revelación del texto de Isaías, que Él es el Hijo de Dios? Eso ellos no lo podían creer, y aunque le demandaban que hiciera los mismos milagros que había hecho en Cafarnaúm, no creían realmente en Él. Era como buscar pruebas para ver si de verdad Él tiene la capacidad de hacer algo maravilloso como ha ocurrido en otros pueblos. El Señor les habla duramente, y para los judíos el que se les comparara con otros que ellos consideraban menos que ellos era doloroso. Y en los ejemplos que el Señor les pone les causa mucho dolor, y por eso les da enojo contra Jesús, porque los está comparando con aquellos que ellos consideraban paganos. Que no nos vaya a pasar lo mismo a nosotros, que no nos vaya a pasar que el Señor, cuando lleguemos a su presencia, nos compare a aquellos que nosotros consideramos que no son dignos de Dios, porque a veces cuando estamos dentro de la iglesia nosotros nos sentimos quizás más que otros escogidos por Dios y aquellos no, y de repente nos demos cuenta que a la presencia de Dios llegaron aquellos que nosotros considerábamos que no eran dignos de Dios, y resulta que nosotros, con una vida llena de prejuicios, hemos alejado esa salvación de Dios. No nos dejemos llenar de prejuicios, no nos sintamos más ni menos que nadie, ni veamos de menos a la gente solo porque todavía no están dando los pasos de conversión que quizás nosotros creemos estar dando. Unámonos en oración. Padre Celestial, estamos agradecidos contigo en este nuevo día, en esta nueva semana del mes de septiembre. Agradecidos porque nos has visto con misericordia. Te suplicamos, Señor, que nos ayudes a creer plenamente en ti, a no llenarnos de prejuicio contra las personas que no te siguen o que te siguen a su manera y a su estilo, pero que no están entregados realmente a ti. Y que no seamos de aquellos que juzgan y que critican todo. Ayúdanos a descubrirte en lo pequeño y en lo grande, y a confiar nuestra vida a ti, y poner a tus pies esas miserias nuestras que sin la ayuda de tu Espíritu Santo no podemos transformar. Te lo clamamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios es bueno, Dios es poderoso. Que la paz del Señor esté con todos nosotros, y no olvides que esta semana el que debe reinar en tu corazón es Jesús, y esos problemas que tienes, enfermedades, ponlos a los pies de Él y despreocúpate, porque el Señor está a cargo. Agradecemos mucho a todos los hermanos y hermanas que todos los días se van suscribiendo a este canal. Dios les bendiga por ser parte de este proceso de evangelización a través de este canal de YouTube.